Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, como siempre anhelando, deseando que todos se encuentren bien de salud, aleluya, y sobre todo con un anhelo ardiente de escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor, amén. Dios anhela que escuchemos su palabra. Dijo el Señor: bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Dichosos los que tienen hambre de conocimiento de Dios, hambre de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dijo: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Dios sacía el alma sedienta, gloria al Señor. Aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed. Jesús dijo, aleluya, el que tenga sed, venga a mí y beba del agua gratuitamente. Dios nos da agua viva gratis, gratuitamente, es gratis. Aleluya, gloria al Señor. Él es el que tiene esa agua viva, pero es necesario tener sed, amén. ¿Cuál es el requerimiento? El que tenga sed, amén. Gloria al Señor. Queridos amigos, amigas, hermanas, hermanos, en este día vamos a estar utilizando, como siempre, la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, y leyendo en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, amén. Tome su tiempo, gloria al Señor, agarre una libreta, una pluma, un lápiz y póngase cómodo frente al televisor. Gloria al Señor, si tiene la oportunidad, y relájese. Y eso sí, dispóngase a prestar atención. Amén. Porque voy a predicar en el nombre de Jesucristo y con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra viviente de nuestro Dios. Recuerde que la palabra del Señor es viva. Amén. Por eso dije la palabra viviente. Esta palabra está viva. Aleluya. Y es eficaz, dice la palabra del Señor. Si usted la recibe, esta palabra va a ser un trabajo en usted. Va a ser la obra que Dios quiere que haga su palabra en usted. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra es como una medicina. Cuando se la inyectan, aleluya, esa medicina, al inyectársela en su cuerpo, hace un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de la medicina? Sanar. Sanar, aleluya. Esta palabra sana nuestra alma, aleluya. Limpia nuestro ser, aleluya. Nos purifica esta palabra bendita. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye esta bendita palabra. Pero por eso hay que prestarle la debida atención a la palabra. Amén. Gloria al Señor. Nuestro tema de hoy: Jesús, quien perdona los pecados. Usted puede decir: Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede perdonar mis pecados, el único que perdona los pecados. Amén. ¿Quién es el que perdona pecados según las Sagradas Escrituras? Solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso la Biblia lo declara a Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el que perdona los pecados. Y no solamente nos perdona, sino que los quita de nosotros, aleluya, y nos purifica, nos lava con su sangre. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Posiblemente usted, amigo, amiga, le ha confesado sus pecados a un hombre y no ha sucedido nada. Sigue usted pecando, sigue usted practicando el pecado, no ha habido un cambio en su vida. La razón es porque usted le ha confesado los pecados a un hombre. Pero cuando usted los confiese los pecados a nuestro Señor Jesucristo, va a ver que ahí va a haber una diferencia. El Señor le va a perdonar sus pecados
y le va a dar la capacidad, el poder para que ya no siga practicando el pecado. Aleluya. Lo va a libertar el Señor Jesucristo de la ley del pecado y también de la muerte. Le va a dar el Señor la liberación, la libertad. Aleluya. Para no pecar más. Así dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Están listos? Siempre les recomiendo escribir las citas bíblicas. Amén. En este día escriba San Marcos capítulo 2. Y si yo no alcanzo a leer todo el capítulo por causa del tiempo, tenemos solamente una hora, usted tiene, después de que se acabe el programa, le da una repasada y usted puede leer todo el capítulo, gloria al Señor, y usted va a entender más la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Amén. Bueno, leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se vaya a distraer, ¿ok? No se vaya a distraer. Gloria al Señor. No se levante de ahí donde está para que nada lo distraiga. Préstele la atención y valorice la palabra. Gloria al Señor. Si alguien le quiere distraer, dígale, mira, estoy escuchando algo muy importante. La palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La gente se dio cuenta que Jesús había regresado de ir a predicar a otros lugares y había entrado otra vez en Capernaum. Gloria al Señor. Y se oyó que estaba en casa. Corrió la voz de que el Señor, recuerde que Jesús, nuestro Señor, era famosísimo. Gloria al Señor. Y sigue siendo famoso. Amén. Y mucha gente quería escucharlo. La gente tenía deseo de oír. ¿Por qué? Porque Él es el mejor maestro de los maestros para enseñar la palabra del Señor. Ningún maestro para enseñar la Biblia, la palabra de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Ningún maestro como Él. Él es el maestro de los maestros. Pues Él es Dios. Gloria al Señor. Toda la gente, cuando se daban cuenta que Jesús estaba por ahí, la gente se allegaba. Aleluya, porque el Señor les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra de Dios. Gloria al Señor. Jesús les decía, las palabras que yo les hablo no son mías. Mi Padre me las dio que las hablase. Entonces Jesús predicaba la palabra del Padre, la palabra de Dios, la palabra que el Padre le había dado para que la predicase. Por eso le digo que es tan importante escuchar la palabra, porque mucha gente dice, yo quiero oír a Dios, yo quiero que Dios me hable. Dios no te va a hablar directamente del cielo ya, no. Dios te habla ahora a través de la palabra. Cuando tú escuchas la predicación de su palabra, estás escuchando a Dios, porque es la palabra de Dios. ¿Me entiendes eso? Cuando tú comprendas que cuando se expone la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, es Dios hablándonos a nosotros. Y cuando tú comprendas eso, entonces vas a darle el valor, gloria al Señor, que le corresponde a la palabra del Señor. ¿Crees tú que es de mucho valor que Dios nos hable? Claro que sí. Yo creo que es muy importante. Aleluya, cuando se está predicando la palabra del Señor y que es digna, como dice el apóstol Pablo, dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. Amén. Dice que es palabra fiel. La palabra de Dios es palabra fiel, palabra verdadera, palabra de verdad, que es digna de ser recibida por todos. Y si es digna de ser recibida por todos la palabra del Señor, tenemos que valorizarla, prestarle atención, que nadie nos interrumpa, que no haya ruidos, que no me distraigan, no me hablen porque es falta de respeto, porque estoy escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Dice así el siguiente versículo. Recuerde que la gente oyó que estaba Jesús en casa. E inmediatamente se juntaron, estoy leyendo el versículo 2 del capítulo 2 de San Marcos. E inmediatamente se juntaron muchos
Muchas personas se juntaron en esa casa. Dice, de manera de que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba llena la casa. Se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, había vuelto a Capernaum, y se juntaron mucha gente deseosos de, no solamente de ver al Señor Jesucristo, sino de escuchar su palabra. Oh, qué bueno fuera que en estos tiempos también así la gente se allegara a las iglesias donde se predica el evangelio de Cristo, donde se predica y se enseña la doctrina de Cristo. Pero hoy en día la gente se ha distraído demasiado. La gente está más interesada a ir a ver a el América cuando va a jugar, o ir a ver a los Dodgers, o ir a ver a los Lakers. La gente está más interesada en esas vanidades que no le van a servir de mucho. Lo único que va a hacer usted es gastar el dinero y desperdiciar un poco de tiempo ahí. Pero al final, ¿qué provecho tiene usted de esas cosas? Mas sin embargo, cuando usted se acerca a oír la palabra del Señor, aleluya, su alma es edificada, su alma es sustentada, es alimentada por la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor, en el capítulo 4 de San Mateo, si quiere apuntarlo también, Evangelio de San Mateo, capítulo 4 y versículo 4, dice la Biblia, la palabra del Señor, de que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente de pan. El Señor Jesús se está refiriendo que no solo de pan material, como son el pan, las tortillas, los frijoles, la carne, los huevos, todo lo que comemos, no solamente de esa clase de alimento viviremos, porque ese alimento solamente sirve para alimentar el cuerpo. Pero sucede que nosotros no somos solamente cuerpo, nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Amén. Nuestro ser no es solamente el puro cuerpo que vemos aquí por fuera, que tanto cuidamos demasiado, que muchas veces le dedicamos tanto tiempo a darle el gusto a nuestro cuerpo, lo que la Biblia dice, nuestra carne, y nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de nuestra alma. Y déjeme decirle en este día que es más importante cuidar de nuestra alma que cuidar del cuerpo. Aunque no digo que hay que cuidar el cuerpo, también hay que cuidar el cuerpo. Amén. Que muchas veces no lo cuidamos tanto. Cuando no conocemos a Dios, le damos mucha carrilla al cuerpo, lo desvelamos yendo a los bailes hasta las 3 de la mañana, echándole a este cuerpo, en lugar de echarle agua, tomamos mucha soda, mucha gente le echa cerveza, le echa licor, le echa tanta cosa y al cuerpo que el cuerpo no fue diseñado para que le echáramos alcohol, ni nuestro estómago está preparado para que le estemos echando alcohol. Otros le están echando mucho humo a los pulmones y el cuerpo no fue diseñado para echarle humo. Los pulmones fueron diseñados por Dios para que reciban oxígeno y oxigen nuestra sangre, oxigen nuestro cerebro, pero desgraciadamente por no conocer al Señor y por estar llenos de vicios, le echamos al cuerpo lo que no tenemos que echarle. Amén. Y decimos que cuidamos el cuerpo y nos ponemos a dietas. Hay personas que se quieren tener buena figura, se hacen cirugías y de todo, pero de todos modos al cuerpo le dan mucha carrilla porque lo desvelan 3, 4 de la mañana, todavía desvelándose en los deleites de la carne, en los bailes, en los placeres, y no estamos cuidando el cuerpo debidamente. Y descuidamos el alma y el espíritu. Y Jesús nuestro Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, alimento para nuestra alma. Gloria al Señor. En pocas palabras, nuestro ser necesita alimentarse de la palabra del Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma necesita, aleluya, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
es alimento a nuestro espíritu y a nuestra alma. Gloria al Señor. Amén. Toda la gente inmediatamente se juntaron, dice el versículo 2, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjese, ¿a qué se acercaba la gente? A escuchar la palabra del Señor. Por eso Jesús sabía que la gente, por esa razón, se habían juntado, no solamente para mirarlo a Él, sino para escuchar su palabra. Gloria al Señor. Como hoy este día que usted está escuchando la palabra del Señor. No es mi palabra la que yo estoy predicando, no. Mis palabras no sirven para nada. Es la palabra de Dios. Yo estoy dándole lectura a la palabra de Dios. Amén. Y si usted le está prestando atención, amén, es Dios el que le está hablando a usted por medio de su palabra. Gloria al Señor. Ahora, fíjese lo que sucedió. Mientras estaban escuchando la palabra del Señor, estaban atentos a la palabra. Gloria al Señor, porque esa fue la razón por la cual se congregaron en esa casa para escuchar la palabra del Señor. Ahora, el verso 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. La Biblia dice que eran 4 personas los que venían trayendo ese paralítico, porque sabían que ahí estaba Jesús. Y esas 4 personas que fueron a traer ese enfermo que estaba paralítico, que lo traían con todo y la cama, con todo y el lecho, ellos sabían que Jesús era todopoderoso como para sanar a ese paralítico, para librarlo de ese parálisis, para sanarlo. Sabían que Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Gloria al Señor. Dice que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿se da cuenta? Ellos anhelaban meter a este paralítico a donde estaba el Señor Jesucristo, que estaba dentro de esa casa, pero era imposible porque la multitud no permitía, no dejaban que pudieran pasar ellos con ese paralítico. Pero aquellos hombres tenían la fe puesta en el Señor Jesucristo, tenían toda la certeza de que Jesús los sanaba, que Jesús era poderoso, aleluya, para sanar ese paralítico. Ellos tenían una fe, aleluya, inquebrantable, de que Jesús no los iba a defraudar, de que el Señor, aleluya, no los iba a dejar avergonzados. Gloria al Señor. Entonces se idearon algo. Les vino una buena idea. Amén. Dice, y descubrieron, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, no podían allegarse con el paralítico hasta donde estaba Jesús. Dice la palabra del Señor que descubrieron el techo donde estaba. Seguramente hablaron con el dueño de la casa y obtuvieron permiso. No creo que lo hayan hecho sin permiso. Yo creo que le han de haber pedido permiso. Me imagino que le dijeron, mire Señor, concédanos destaparle el techo arriba a la casa para poder bajar por ahí al paralítico. Y mire, cuando termine la reunión, cuando ya la gente se vaya, nosotros le vamos a volver a acomodar el techo, se lo vamos a dejar como estaba. Y estoy seguro que recibieron el permiso del dueño de la casa, que se cree que muchos dicen que era la casa de Pedro. Ahora, seguro que recibieron el sí y comenzaron a destapar el techo y se idearon la manera de subir a ese hombre paralítico con todo y cama, con todo y el lecho, y lo bajaron exactamente por el techo, exactamente donde estaba nuestro Señor Jesucristo predicando la palabra, enseñando su palabra. Ahora el verso 5 dice, muy importante esto, mire, a Jesús nuestro Señor no se le escapa nada. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña al Señor. No se le escapa nada. Dice
el verso 5. Al ver Jesús. Qué importante. Mire, leo, ahí está en la pantalla el versículo. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué es lo que ve el Señor? Él ve la fe que tenemos en Él. Cuando alguien le cree al Señor, cuando alguien le cree a su palabra, el Señor está viendo aquello. Jesús miró la fe de los 4 que traían al paralítico. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Que Dios se da cuenta cuando alguien cree en Él, cuando alguien le pone la confianza en Él, cuando alguien se interesa en Él, Él lo ve. Inmediatamente le es manifiesto. Porque para Él todas las cosas están desnudas y están abiertas delante de Él. Así dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Amén. Voy a repetir el 5 porque es muy importante. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Mire qué lindo. ¿Se da cuenta que es Jesús el que perdona los pecados? ¿Se da cuenta que Él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados? Lo primero que el Señor hace con alguien que viene a Él, en este caso que lo trajeron a Él, lo primero que el Señor ve, fíjese que la necesidad primordial de este paralítico no era ser sanado. La primera necesidad primordial, o sea, la primera necesidad que el hombre tiene, no es ser sanado, sino ser perdonado. Hoy la humanidad lo que necesita es arrepentirse, reconocer que es pecador y que ha vivido una vida pecaminosa ofendiendo a Dios, porque el pecado es ofensa a Dios. Oh, si todos comprendiéramos que el pecado ofende a Dios. El pecado viola las leyes de Dios. Y cada vez que pecamos es una ofensa a Dios. El pecado ofende a Dios. Amén. La primera necesidad que el hombre tiene no es de que sea sanado, no es de que sea prosperado, no es de que reciba alimentos para sustentar el cuerpo y que tenga una buena casa y todo eso. Todo eso es bueno, pero esa no es la primera necesidad. La primera necesidad, la más grande necesidad del hombre es ser perdonado. Ser perdonado. Mira, aquel hombre lo traen en una cama, está paralítico. Y el Señor lo primero que hace no es sanarlo. Aunque las personas que lo traían, lo trajeron con ese fin. ¿Entiende? Con ese propósito lo trajeron, de que el Señor lo sanara. Pero no esa no es la primordial necesidad del hombre. La primordial necesidad, la primera necesidad que el hombre tiene es de ser perdonado. Pero para que seamos perdonados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos ofendido a Dios, porque mientras no reconocemos que hemos ofendido a Dios, de que nuestra manera de vivir ha ofendido a Dios, hemos vivido haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, hemos vivido alejados de Dios, andando en nuestro propio camino, hemos vivido ofendiendo a Dios, andando en nuestros propios pensamientos y haciendo, como decimos vulgarmente, haciendo lo que nos da la regalada gana y haciendo nuestra propia voluntad. Vivimos una vida ofendiendo a Dios continuamente, pecando, practicando el pecado. Por eso, lo primero que el Señor Jesucristo hace con este hombre paralítico que le han traído a estas 4 personas que con mucho trabajo lo bajaron del techo ahí a los pies de Jesús, lo primero que el Señor le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados.
Seguramente que los que lo trajeron no lo habían traído con ese propósito. Ellos pensaban que lo primero que iba a hacer el Señor Jesús es sanarlo de su parálisis. Sin embargo, el Señor conoce realmente la verdadera necesidad nuestra. Y la verdadera necesidad de nosotros es perdonar nuestros pecados. Porque, querido amigo, ¿de qué nos sirve que Dios nos sane? Y después de que nos sana, seguimos viviendo una vida pecaminosa, una vida practicando el pecado, una vida que desagrada a Dios. ¿De qué nos sirve que nos haya sanado si morimos practicando el pecado y nos vamos a perder por una eternidad en el infierno, en el tormento eterno, donde Dios no quiere que vayamos? ¿De qué sirvió que me haya sanado el Señor si no fui perdonado? Entonces, pongamos en prioridad cuál es nuestra necesidad primordial. Ojalá que usted, amigo, amiga, en esta noche diga verdaderamente: mi más grande necesidad es ser perdonado de mis pecados, es arrepentirme delante de Dios y ponerme a cuentas con Dios, es reconciliarme con Dios, volverme a Dios de todo corazón y pedirle perdón de mis pecados. Esa es mi primordial necesidad, mi primera necesidad, ponerme a cuentas con Dios primeramente. Porque qué tal si morimos, no sabemos el día que vamos a morir y no nos arrepentimos y no nos rendimos a Cristo y no fuimos perdonados, no nos reconciliamos con Dios. ¿Qué va a pasar con nuestra alma? Se va a perder en el infierno, donde Dios no quiere que vayamos. Dios no quiere que el hombre se pierda. Pero tenemos que advertir que si el hombre no reconoce sus pecados y no se humilla ante Dios y le pide perdón, dijo el Señor, en sus pecados morirá. Y si morimos en pecado, ¿cómo vamos a ir al cielo sin habernos arrepentido mientras tuvimos la oportunidad? Porque la oportunidad para el arrepentimiento, querido amigo, amiga, es mientras estamos vivos. Al morir ya se acabó la oportunidad. Mucha gente está engañada en esa área. Dice: ay, cuando me muera que me recen, oren, recen por mí. Ay, cuando me muera que me manden a decir unas misas y que me saquen del purgatorio. Esa es mentira del diablo, porque en la Biblia no hay ningún purgatorio. Si te mueres sin Cristo, te pierdes por la eternidad. Pero si en vida te arrepientes y te entregas a Cristo, tu alma fue salva, recibió la salvación. Pero si no, nadie te puede sacar del infierno. Si te vas al cielo, te fuiste al cielo porque te arrepentiste en vida y reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si moriste sin Cristo, moriste sin luz y sin esperanza. Esa es la verdad. Amén. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Toda la primera necesidad del hombre es ser perdonado por Dios. Gloria al Señor. Mira acá, lo primero que le dice el Señor a este paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. El versículo 6 dice: al ver Jesús, dice así la palabra del Señor, verso 6. Estaban ahí sentados, ahí está en la pantalla el versículo, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban en sus corazones, estaban pensando en su corazón. Y decían, fíjate la palabra que decían. Fíjate, es muy importante entender lo que estos escribas estaban pensando en sus corazones. Amén. Y fíjate lo que decían. Porque hablaban entre sí. ¿Y qué era lo que decían entre sí? Blasfemias, dice. Estaban diciendo que Jesús estaba blasfemando. Porque ellos no creían que Jesús era el Dios encarnado. Los escribas no creían que el que estaba ahí predicando la palabra era el Hijo de Dios. El mismo Dios encarnado. El Verbo que se había hecho carne. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios.
Y por eso decían que Jesús estaba diciendo blasfemias. Porque ellos decían, ¿quién perdona pecados sino solamente Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Ellos sabían, mira, ahí está en la pantalla. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esa es una verdad. Decían una verdad, solo Dios. Pero como el problema de ellos que no creían que el que estaba ahí era Dios mismo encarnado. El mismo verbo de Dios encarnado, el Hijo de Dios, Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, era el que estaba ahí. Pero como ellos no creían que era el Hijo de Dios, por eso decían que blasfemaba al perdonar pecados. Entonces Jesús les va a demostrar, porque el Señor nos demuestra quién es Él y el poder que se le ha dado. A Cristo se le ha dado poder y autoridad. Él tiene poder porque Él es Dios. Él tiene poder para levantar a los muertos. Tiene poder para perdonar pecados. Tiene poder para sanar enfermos. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Y Él lo va a demostrar, se los va a demostrar para que no estén pensando mal. El Señor les va a demostrar que Él es Dios y que Él tiene autoridad, que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Fíjese lo que dice. Gloria al Señor. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Fíjese, ¿se da cuenta que Jesús conoce los pensamientos? Nadie le fue a decir a Jesús lo que estos escribas estaban pensando. Amén. A Jesús nadie le tiene que decir, mira, esta persona está pensando esto. Él conoce los pensamientos de todas las personas. Él es Dios. Amén. ¿Quién puede hacer eso? Que alguien te conozca los pensamientos. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos y los más íntimos pensamientos del corazón. El Señor Jesucristo los conoce. Fíjese bien que el Señor nadie le tiene que decir nada. Él sabe lo que alguien está pensando. Él sabía lo que estos escribas estaban pensando en sus mentes, en sus corazones. Y les dijo el Señor, amén. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora sí Jesús les dice, mire, yo conozco lo que están pensando. Yo conozco lo que ustedes están pensando en esta hora. Yo conozco lo que ustedes están pensando y les pregunta, ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? Ajá. ¿Se da cuenta que el Señor es Dios? Él conoce los pensamientos del hombre. Léalo usted personalmente en su Biblia ahí. Amén. Gloria al Señor. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y les vuelve a hacer otra pregunta en el versículo 9. ¿Qué es más fácil? Los enfrenta el Señor a los escribas. Y ahora está dirigiéndose a ellos. Porque ellos son los que estaban pensando mal de Jesús. Estaban diciendo que Jesús blasfemaba al perdonar pecados. Amén. Les pregunta, ¿qué es más fácil? Verso 9. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se da cuenta? Jesús les dio una oportunidad de escoger. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados. ¿O quieren que le diga, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? Les dio a escoger que ellos contestaran esa pregunta. Amén. Porque el Señor tiene toda autoridad para perdonarle los pecados y también tiene la autoridad de levantar al paralítico, de sanarlo y decirle, levántate, toma tu cama, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero les hizo la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo hacer las dos cosas. Jesús le está diciendo, yo puedo hacer las dos cosas. Tengo la autoridad, soy Dios. Puedo perdonarle los pecados y también puedo decirle que se levante, que tome su lecho y que se vaya a su casa. Entonces Jesús les va a demostrar la autoridad que Él tiene como Dios. Es tan lindo conocer a Cristo, amigo. Por eso le digo, lea la Biblia.
Lea la Biblia. El Señor Jesús nos insta a leer su palabra. Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí para conocer quién es Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Qué es lo que Jesús es? ¿Qué es lo que Jesucristo nos ofrece? Tenés que ir a la Biblia, a su santa palabra. Y Él anhela que escudriñemos su palabra. Porque la misma palabra, su palabra, nos va a demostrar quién es el Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Ahora, después que les hace la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Después que les dice esta pregunta, el Señor dice, verso 10, amén. Pues para que sepáis, oiga, para que sepáis, amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere que sepamos? Para que sepamos. Dios quiere que no ignoremos, Dios quiere que sepamos. Por eso está su palabra, para que sepas. Amén. Cuando alguien sabe algo, ya no es ignorante de una cosa. Amén. Siempre el Señor nos enseña. Su palabra nos enseña. Le dije que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Jesús le dice a los escribas, para que sepáis. ¿Por qué? Porque no sabían. ¿Qué era lo que estos escribas no sabían? No sabían que Él era el Hijo de Dios, con todo el poder y autoridad de perdonar pecados y también de sanar a los enfermos de cualquier enfermedad. Porque las enfermedades que el Señor sana son enfermedades que el hombre no puede sanar. El hombre no puede levantar los paralíticos. Un paralítico está paralítico y queda paralítico y los médicos no pueden hacer nada porque para ellos es imposible sanar un paralítico. Por eso hay tanta gente en silla de ruedas que están paralíticos. El hombre no lo puede sanar. El que es ciego, el hombre no lo puede sanar. Y más si es ciego de nacimiento. Mas sin embargo el Señor sanó a ciegos de nacimiento y sigue sanando ciegos de nacimiento. Hay enfermedades terminales, como es el SIDA, el cáncer, que el hombre no las puede sanar. Amén. Enfermedades, pero Dios sí las puede sanar. Porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Querido amigo, posiblemente usted tenga alguna enfermedad que le han diagnosticado, que le han dicho que no tiene cura. Déjeme decirle que el Señor lo puede sanar si usted le cree a Dios. Aleluya. Si usted le pide de todo corazón al Señor Jesucristo, Él tiene el poder para sanarlo. Amén. Aquí se lo dice el Señor a los escribas que no sabían. Por eso Jesús le dice, para que sepáis. Mire, me gustaría que miremos otra vez el versículo 10, y si lo podemos poner en la pantalla, el versículo 10 es muy importante. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. ¿Se da cuenta? Les dice el Señor, porque ignoraban ellos, no creían que Jesús tenía el poder. Esa palabra potestad quiere decir tener el poder y la autoridad y el dominio sobre algo. Eso quiere decir la palabra potestad. Quiere decir tener el poder, tener la autoridad para hacer algo. Tener el poder y la autoridad y el dominio para hacer algo. Jesucristo tiene el poder, autoridad y dominio de perdonar los pecados y de sanar cualquier enfermedad. Gloria al nombre de Jesucristo. Y esto lo ignoraban los escribas, que eran religiosos, parte del grupo de los fariseos. Amén. Ignoraban, no tenían el conocimiento de que Jesús, el que estaba ahí predicando la palabra en esa casa, era el mismo Dios encarnado, el mismo Verbo que se había hecho carne, que había tomado cuerpo como nosotros, el Dios encarnado.
Aleluya, el Dios, el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí estaba el Dios vivo y verdadero, encarnado, predicando la palabra en esa casa donde estaba la multitud. Y ahí estaban también nuestros religiosos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, para que sepáis, aleluya. Capítulo 2 de Marcos, versículo 10. Grábeselo bien, amigo, amiga. Estúdielo, créalo. Para que sepáis, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico. Se dirigió el Señor al paralítico que ahí estaba al pie de él, bajado por el techo en una cama. Entonces ya se dirige el Señor. Le dijo el Señor, les voy a demostrar de que yo tengo el poder, el dominio y la autoridad de perdonar pecados, y también tengo poder, dominio y autoridad para sanar cualquier enfermedad. Y se dirigió al paralítico. Dijo al paralítico, ajá, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Aquel paralítico que no podía caminar, por eso lo trajeron con todo y cama. Dice, entonces, versículo 12, él se levantó enseguida, inmediatamente recibió la sanidad. Acá el paralítico, como tú en esta hora, amigo, tú en esta hora puedes recibir ahora mismo la sanidad en este momento. En este momento el Señor te sana también en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí te digo, en el nombre de Cristo donde está, ahora levántate en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Porque Dios está respaldando su palabra con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. Aleluya. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Ajá. Se fue perdonado y sanado. Este hombre que fue traído por esos 4 hombres que le creyeron a Dios, que creían que Jesús no los iba a dejar avergonzados, que creían que el Señor iba a perdonar. No, ellos no venían para que lo perdonara, venían para que lo sanara. Pero el Señor lo perdonó y lo sanó, y aquellos hombres no quedaron avergonzados. Dios no los dejó avergonzados. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor de todo corazón. Y este hombre salió de entre la multitud. ¿Cómo salió? Caminando, llevándose él su lecho. Porque Jesús se lo dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tú mismo llévate la cama. Cuando viniste para acá, te tuvieron que traer a ti y también tuvieron que cargar la cama. Ahora tú te vas perdonado, te vas sanado y te puedes llevar tú mismo la cama. Gloria al Señor, para que la gente que te conocía, que estabas paralítico, sepan, aleluya, que Dios te ha sanado, que Dios te ha perdonado. Bendito sea el Señor. Yo también, queridos amigos, estuve enfermo por muchos años. Amén. Pero un día, hace como 32 años, me sanó el Señor. Amén. Ya estaban para operarme. Se detuvo la operación porque el Señor me sanó en un culto inolvidable para mí. Amén. Tengo la experiencia de que Jesús personalmente he experimentado el poder sanador de Jesucristo. El Señor me sanó mi garganta, me iban a operar la garganta y no hubo necesidad. Se canceló la operación y nunca más se me volvió a infectar mi garganta. Gloria al Señor. Y el Señor me da una voz fuerte para predicar su palabra y me ha librado de infecciones ya. No han venido infecciones a mi garganta. Gloria al Señor. Puedo alabar al Señor, puedo cantar, puedo predicar por horas y horas y horas. Y el Señor fortalece mi garganta, no se me enronquece, porque el Señor me ha dado una garganta nueva, cuerdas vocales nuevas. Gloria al Señor. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo me sanó. Por eso puedo predicarte con una experiencia vivida, así como este paralítico tuvo una experiencia personal de que el Señor lo levanta de estar en ese lecho, tirado ahí en esa cama. Gloria al Señor. Pero lo trajeron a donde Jesús estaba predicando la palabra y el Señor lo perdona, lo sana y lo manda de regreso sano a su casa. Gloria al Señor. Querido amigo, en el libro de los Hebreos,
Apunte la cita a los que están apuntando. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es eterno. Él no ha pasado de moda. Él sigue haciendo milagros, sigue libertando, sigue perdonando al pecador. Pero para eso tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que venir ante Él. Tenemos que acudir a Él. Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados. Posiblemente tú estás enfermo. Posiblemente tú te sientes agobiado, te sientes oprimido, te sientes insatisfecho, te sientes vacío. La respuesta para ti es: necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas ser perdonado. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas emprender, entablar una comunión con Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día. Ya no vivas una vida insatisfecha, una vida que no le haya razón por qué vivir, una vida sin propósito, una vida a la deriva, que no sabes a dónde vas, no sabes por qué estás en este mundo, no sabes el propósito por el cual estás en este mundo. Hoy reconcíliate con Dios. Hoy emprende una relación personal con tu Dios y mi Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan dice en el capítulo 5: y estamos en el verdadero. Fíjate bien lo que dice: estamos en el verdadero. Este es en su Hijo Jesucristo. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Quisieras hoy reconocer tu necesidad. Quisieras hoy ser perdonado por el Señor, como este paralítico que fue perdonado y fue sanado. Ahí donde estás. Hoy el Señor te perdona si tú le dices: Señor, ten misericordia de mí. Reconozco que soy un pecador y en esta hora te pido perdón. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, en esta hora he oído tu palabra y gracias porque me has dado oídos para escucharla con atención. Reconozco que soy un pecador, Señor, y he entendido que solo tú puedes perdonar mis pecados. Y en esta hora yo te confieso mis pecados y te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y te abro las puertas de mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma, Dios mío. Señor Jesús, escribe mi nombre en tu libro de la vida. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Señor mío y Dios mío, ayúdame a de hoy en adelante caminar en tu camino. Amén. Que Dios te bendiga. Te recomiendo que leas la Biblia, acudas a una iglesia donde se enseña la palabra del Señor, donde se ha dado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Que Dios le bendiga en grande manera. Amén.